Ok, ¿qué es la teología del reemplazo? También es conocida como la teoría del supersesionismo, que viene del latín supersedere, que significa sentarse encima, o la teoría de la suplantación. Es una doctrina que enseña que la Iglesia ha sustituido a Israel en todos los pactos y en todas las promesas de Elohim, que el tiempo en el que Israel fue pueblo de Elohim terminó con la resurrección y por tanto todas las promesas que se le aplicaban a los israelitas ahora solo se le aplican a la Iglesia gentil. Es una ideología satánica implantada en el Concilio de Nicea, ya de manera oficial, pero ya desde antes existía, por Constantino y por los padres de la Iglesia. El espíritu del antimesías opera libremente en la teología del reemplazo porque él la inspiró. La teología del reemplazo es el fundamento doctrinal principal del cristianismo. Tan solo en mencionar la palabra cristiano se puede notar el reemplazo del término mesiánico que viene de Mashiach por el griego cristiano que viene de Cristos. El cambio del Shabbat al domingo, el festejo del nacimiento del Salvador el 25 de diciembre, ahora que viene Navidad, que fue el día que nació Tammuz, la celebración de la Pascua de Istar en lugar del Pesach bíblico, la suplantación en importancia del Brit Hadashah sobre el Tanaj, llamándole antiguo al Tanaj. Sin embargo, a pesar de todas esas cosas tan horribles, no existe más grande reemplazo que el espíritu del antimesías ha podido lograr entre el pueblo de Elohim que el de eliminar de sus labios la pronunciación del nombre sagrado de Yeshua, el único nombre, sobre todo nombre, en quien hay salvación, y lo cambiaron por Jesús. Y no se diga el nombre del Padre, que también totalmente lo han perdido. Por lo tanto, y póngame bastante atención si lo quiere conceptualizar, el cristianismo es la religión que surge a partir de la interpretación helenista, o sea, griega, de la vida de Yeshua y de los escritos apostólicos, cuya gestación comenzó a partir de finales del primer siglo y se completó oficialmente en el año 325 en el Concilio de Nicea. Hablemos entonces del Concilio de Nicea. El primer Concilio de Nicea fue una reunión de obispos cristianos en la ciudad de Nicea, en lo que hoy es Turquía, convocada por el emperador Constantino, del jueves 20 de mayo al sábado 19 de junio del año 325. Este concilio ecuménico fue el primer esfuerzo en obtener un consenso en la Iglesia del Imperio mediante una asamblea donde estaban representados todos los que eran parte de la cristiandad de ese tiempo, o más o menos, porque de los 318 obispos que estaban allí, solo 5 eran del lado oriental del Imperio Romano. En esa reunión fue que la Iglesia triunfante por fin pudo homologar sus doctrinas a lo largo del Imperio Romano, tildando de herejes a todo aquel que no se apegara al liderazgo de Roma en cuestión de dogma de fe. Entre los asuntos tratados en el concilio estuvieron la doctrina de la Trinidad, la divinidad y la preexistencia del Mesías, la celebración de la Pascua de Istar y el cambio del Shabbat por el domingo. Es necesario hacer notar que el concilio de Nicea no vino a obligar a nadie a hacer nada que no estaban haciendo ya. En realidad el motivo del evento fue para establecer un conjunto de doctrinas homologadas del cristianismo romano, a eso se le llamó ortodoxia, y así saber discernir cuando alguien creía o predicaba una herejía, es decir, una doctrina no aceptada por la mayoría. Hemos pensado que herejía es algo malo, no necesariamente una herejía es algo que no va de acuerdo a lo que la mayoría dice que es lo correcto. Entonces ya le pone en perspectiva las cosas, ¿no? Si la mayoría están desviados de la escritura, entonces guardar la escritura sería considerado una herejía. El concilio fue una celebración de la victoria del credo sobre los laicos. La escritura le llama nicolaísmo y Yeshua lo odia. Apocalipsis 2:6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Apocalipsis 2:15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Cuando terminó el concilio de Nicea, se expidió esta carta. De la carta del emperador Constantino a todos aquellos no presentes en el concilio. Esto está en Eusebio Vita Constantino, libro 3, del 18 al 20, y dice, cuando el asunto acerca del sagrado festival de Pascua salió a relucir, universalmente se pensó que sería conveniente que se celebrara en un solo día, porque ¿qué sería más hermoso o más deseable que ver este festival a través del cual se recibe la esperanza de la inmortalidad, celebrado por todos de común acuerdo y de una misma manera? Fue por esto declarado particularmente indigno que en el más sagrado de los festivales se sigan las costumbres de los judíos, quienes han manchado sus manos con el más horrendo de todos los crímenes y cuyas mentes han sido enceguecidas. Rechazando su costumbre, nosotros transmitiremos a nuestros descendientes el modo legítimo de celebrar la Pascua, la cual hemos observado desde los tiempos de la pasión del Salvador según el día de la semana. Por lo tanto, no debemos tener nada en común con los judíos porque el Salvador nos ha mostrado otro camino. Nuestra adoración debe seguir un curso más legítimo y conveniente, el orden de los días de la semana.
y consecuentemente, adaptando este camino en unanimidad, deseamos, queridos hermanos, separarnos de la detestable compañía de los judíos, porque es verdaderamente vergonzoso para nosotros escucharlos jactarse diciendo que sin su dirección no podríamos guardar esta fiesta. ¿Cómo pueden estar en lo cierto aquellos que después de la muerte del Salvador no han sido guiados por la razón, sino por la violencia salvaje, alentados por su propio engaño? Ellos no poseen la verdad sobre este asunto de la Pascua porque en su ceguera y repugnancia hacia toda reforma celebran 2 Pascuas en el mismo año. No podemos imitar a aquellos que están abiertamente en el error. ¿Cómo entonces podríamos seguir a estos judíos que están ciertamente ciegos por el error? Puesto que celebrar la Pascua 2 veces al año es absolutamente inadmisible. Por cierto, hermanos, esto no está aquí escrito, pero se lo digo yo, bíblicamente sí se puede celebrar 2 veces la Pascua. Continuamos. Incluso si esto no fuera así, sería aún un deber el no manchar nuestra alma teniendo relaciones con gente tan perversa. Se debe considerar no solo que el número de iglesias en estas provincias es mayoritario, sino también el hecho de que es correcto que exijamos lo que nuestras razones aprueban y que no debemos tener nada en común con los judíos. Los padres nicenos y postnicenos, Dr. Henry Percival, volumen 14, Grand Rapids, Airmans, 1979, páginas 54 y 55. Nada más mire la profesión de fe que sucedió después de esto en la iglesia de Constantinopla. Yo renuncio a todas las costumbres, ritos, legalismos, panes sin levadura y sacrificios de corderos de los hebreos y a todas las otras fiestas de los hebreos, sacrificios, oraciones, aspiraciones, purificaciones, santificaciones, propiciaciones, ayunos, lunas nuevas, Shabbat, supersticiones, himnos y cánticos, observancias, sinagogas y la comida y bebida de los hebreos. En una palabra, yo renuncio a absolutamente toda superstición judía de toda ley, rito y costumbre. Y si más adelante yo niego esto y regreso a la superstición judía, o si me encuentran comiendo con los judíos o ayunando con ellos o secretamente conversando y condenando a la religión cristiana, en lugar de abiertamente confutarlos y condenar su vana fe, entonces que el temblor de Caín y la lepra de Giesi se adhieran a mí, además de los castigos legales de los que yo reconozco que soy responsable, y que yo sea anatema en el mundo venidero y que mi alma sea lanzada con Satanás y con los demonios. Esto está registrado por Stefano Asemani, Acta Sanctorum Martyrium Orientalitum ad Occidentalium, volumen 1, Roma 1748, página 105, y está citado por otros autores allí. Esta es la profesión de fe que fue instituida bajo el reinado de Constantino y su religión estatal, que se dio a la tarea de amalgamar las creencias cristianas con las diferentes religiones paganas de su tiempo en el siglo IV, lo que dio lugar a la Iglesia Católica Romana y últimamente a la Iglesia Protestante moderna. Es muy interesante notar que las cosas que los cristianos estaban ordenados a renunciar eran las reglas de la Torá que estaban observadas y practicadas por Yeshua y los apóstoles. ¿Se acuerdan de los nazarenos? Bueno, era justamente lo que ellos hacían. Entonces, si nosotros renunciáramos a todas las cosas judías, por definición deberíamos renunciar al Mesías, porque pues Yeshua fue y es judío. Una aclaración importante. Es necesario recordar que los cristianos de ese tiempo, y muchos de hoy también, tenían una idea errada de quién es Israel. Es decir, para ellos solo los judíos eran Israel. Entonces, en sus escritos se refieren a los judíos como si no hubiera más tribus, pero debemos comprender el contexto para saber que si ellos hubieran sabido que hay más tribus de Israel, también a ellos estarían negándolos y estarían separándose de ellos. Si usted es cristiano, déjeme hacerle algunas preguntas. ¿Es usted parte del pueblo de Dios? Si me dice que sí, entonces, pregunta número 2. ¿Quién es Israel? Si su respuesta es, pues Israel es el pueblo de Dios, entonces mi pregunta número 3 es, ¿usted es israelita? Si me dice que no, entonces tenemos que concluir una de dos cosas. O existen dos pueblos de Elohim, dos pueblos de Dios, cosa que no es bíblica, o usted no es parte del pueblo de Elohim. ¿Realmente hay dos cuerpos? La teología del reemplazo opera bajo la idea de que desde la muerte y la resurrección de Yeshua se han creado dos cuerpos distintos para el Mesías. Dos pueblos, dos naciones, Israel y la iglesia. Sin embargo, esto es lo contrario a lo que la Escritura dice. Primero los Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es el Mesías. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Efesios 3:6 dice, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros de un mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa del Mesías,
a través del Evangelio. Y Juan 10:16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Colosenses 1:24 dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne complementando lo que falta de las aflicciones del Mesías, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Y Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Mesías es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Entonces, todo el que ha sido salvo es parte del cuerpo y parte de la iglesia. Colosenses 1:18 dice, él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo primacía. Y la iglesia es de Yeshua eternamente. Efesios 3:21. A él sea la gloria en la iglesia y en Yeshua HaMashiach por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Mencioné mucho la palabra iglesia. El problema está en que la iglesia, entre comillas, tiene la idea de que ella, la iglesia, es una entidad separada de Israel, cuando en realidad la iglesia es Israel. Y no me refiero a la Israel espiritual, me refiero literalmente a la iglesia es Israel. Veamos esto. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, que es el Strong 1577, viene del griego eclesia, que significa una convocatoria, una reunión popular, una congregación religiosa, especialmente una sinagoga judía o una comunidad cristiana, y también significa asamblea. En la escritura, iglesia siempre es sinónimo de congregación, asamblea y sinagoga. Es un error entonces creer que la iglesia es una institución cristiana, ya que por definición la iglesia es una reunión de personas. ¿Ok? Seamos bien claros. La palabra iglesia significa reunión de personas. Así es que cuando usted se reunía de niño a jugar fútbol con sus amigos, eso es una iglesia. Cuando usted se reúne a cenar, es una iglesia con sus familiares. La palabra iglesia bíblicamente significa reunión de personas. ¿Ok? No nos pongamos aquí muy santificados en ese aspecto. Iglesia significa reunión de personas. Téngalo en cuenta. Entonces, ¿cuándo inició la iglesia? Al cristianismo le gusta decir que la iglesia inició el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en el aposento alto. Hay por lo menos 3 errores en esa afirmación. El más importante es que la iglesia es mucho más antigua. La Biblia dice que la iglesia inició en el monte Sinaí. Hechos 7:38. Esteban dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. La palabra congregación en ese pasaje es el griego eclesia, Strong 1577, que en otros pasajes se ha traducido como iglesia. Tal como lo dijimos hace un momento, es un error creer que la iglesia es una entidad separada de Israel, ya que la única iglesia que había en el desierto era la congregación de las 12 tribus de Israel que recibieron la Torá. Más aún, si la iglesia estuvo en el Sinaí y recibió la Torá, entonces ¿por qué no la está guardando el día de hoy? Esteban utilizó la palabra eclesia para referirse al remanente fiel de Israel en el desierto. Eso era algo común de decir en su tiempo, ya que Esteban, al ser un judío helenista, utilizaba la versión Septuaginta del Tanaj para estudiar. Y allí, cada vez que se hablaba la palabra asamblea, congregación, pues se utilizaba la palabra eclesia, que en hebreo es kehila, para ponerlo en perspectiva. Kahal o kehila, que es hebreo, y eclesia en griego, significan iglesia, asamblea, congregación, reunión y convocación. Kahal o kehila es el término que se utiliza en el Tanaj hebreo para referirse a los israelitas en el desierto. Esteban leía el Tanaj Septuaginta en griego. Esteban no decía Kahal, Esteban decía eclesia. Esteban entonces le llamó eclesia a la congregación israelita en el desierto. Eclesia es iglesia, iglesia es Israel. Nadie se escandalizó cuando Esteban utilizó el término eclesia para referirse a las 12 tribus de Israel en el Sinaí, porque eclesia siempre ha significado una reunión de personas. Ha sido la iglesia cristiana quien se ha apropiado de la exclusividad del término y lo ha convertido en una identidad sustituta de Israel, cuando bíblicamente la iglesia siempre ha representado al Israel que guarda los mandamientos de Yahvé. Así que cada vez que Yeshua o los apóstoles hacen referencia a, entre comillas, la iglesia, siempre se están refiriendo al remanente de Israel que se ha mantenido fiel a pesar que la mayoría de los israelitas se alejen del pacto de Yahvé. Romanos 11:1. ¿Acaso ha desechado Elohim a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Elohim no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad.
Romanos 11:15 nos habla acerca de ser injertados en el olivo de Israel. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, ahí debería decir entre ellas, por cierto, esto es teología del reemplazo, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que le aconteció a Israel, y aquí se está refiriendo a la casa de Judá, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la casa de Efraín. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y luego Pablo dice en Efesios 2:11, recuerden pues que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos de carne, recuerden que en ese tiempo estaban ustedes separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre del Mesías, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Así pues, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Yeshua HaMashiach la piedra angular. Entonces, ¿cómo podríamos no ser de Israel si ahora somos ciudadanos de Israel? No tiene congruencia. Sin embargo, se siguen aferrando al hecho de que la iglesia es el Israel espiritual, o la iglesia ahora es el verdadero pueblo, porque según ellos tiene fundamento bíblico. Y le voy a decir dónde está. Entre comillas, fundamento bíblico. Mateo 16:15. Yeshua les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Y Yeshua respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las Escrituras enseñan que Israel sería reconstruido y restaurado. Está establecido claramente una y otra vez que la división de los reinos de la casa de Efraín y la casa de Judá un día va a llegar a su fin y volverán a ser uno. Y sabemos que es el Mesías quien debe hacerlo. Así que si Yeshua edificara la iglesia y la establece como algo distinto a Israel, entonces Yeshua contradeciría todo lo que el Tanaj está diciendo que debe hacer. En Amós específicamente el Padre dice que no hará nada si no se lo revela primero a sus profetas. La restauración de Israel por el Mesías está profetizada por todos lados, pero jamás se dice que el Mesías vendrá a edificar otra cosa. Entonces, si Yeshua hubiera venido a edificar la iglesia como un ente separado de Israel, Yeshua no sería el Mesías. Y es por esa imagen errónea que el cristianismo tiene y predica de Yeshua que muchos judíos no creen en él. Entonces, ¿qué cosa vino a edificar Yeshua? La palabra utilizada para decir edificaré es oikodomeo, que es el Strong 3618. Y en hebreo se dice vaná, y significa edificar, pero también significa reedificar, reconstruir y restaurar. Entonces, si la utilizamos en contexto, Yeshua está diciendo sobre esta roca, es decir, sobre la declaración que Yeshua es el Mesías, el Hijo del Elohim viviente, yo voy a restaurar a Israel. La nación de Israel es la única institución la cual los profetas mencionan que Elohim restaurará y reedificará.
No hay ninguna mención de alguna otra institución que Yahvé vaya a construir en los últimos días, excepto Israel. Podemos entonces darnos cuenta que el fundamento doctrinal principal del cristianismo es una falacia creada por una malinterpretación de Mateo 16-18, y que cuando los protestantes se separaron de los católicos clamando que la roca es Cristo y no Pedro, cosa que es correcta, ellos mismos siguieron propagando la teología del reemplazo, ya que nadie pudo ver que en realidad Yeshua jamás vino a hacer otra cosa que no fuera restaurar a Israel.